Hola, bienvenidos a un ciclo de presentaciones acerca de la formación matemática que debemos tener todos durante la vida y que algunos piensan que no se consideran buenos para las matemáticas, pero realmente lo que quiero mostrar a lo largo de mis presentaciones es que todo ser humano utiliza, está en su naturaleza la matemática, eh, forma parte de los procesos de pensamiento y por lo tanto lo que hay que hacer es ser consciente de cómo es que se están utilizando y buscar alternativas para mejorar nuestro proceso de aprendizaje y de nuestros allegados, de nuestros compañeros de trabajo, de estudio, de nuestros hijos, familiares y amigos. Bien, entonces espero que disfruten esta presentación y que el ciclo de las presentaciones que vienen de aquí en adelante les permita profundizar un poquitico más allá y quieran más la matemática de aquí en adelante. Entonces aquí dice formación matemática es un diagnóstico rápido. Bien, mm, básicamente lo que vamos a trabajar son procesos de pensamiento de la matemática y los contenidos de aprendizaje de la matemática que se tienen desde preescolar, o desde que nace el niño, desde que está en el vientre de la mamá, hasta que se muere el ser humano. Es decir, durante todo el proceso de la vida, eh, se hace seguimiento en preescolar, en primaria, en secundaria, en la universidad y luego en la vida laboral y se percibe que la matemática siempre estará en nuestros desarrollos como personas. Mm, si logramos reconocer que la matemática forma parte de nosotros, sería tener un primer paso para aprovechar un mejor uso de la misma. Eh, lo que pretendo yo aquí es que haya un reencuentro de quienes me están escuchando con la matemática, sobre todo de aquellas personas que dicen que no las utilizan, que no las conocen, que no les gusta. Realmente se van a dar cuenta que siempre la están utilizando y que quizás algo en su proceso de formación no ha funcionado como debiera ser y quizás por eso la aversión al aprendizaje de la misma. Pero realmente seguimos aprendiendo y seguimos utilizando las matemáticas cada vez que hacemos algún razonamiento, cada vez que tomamos alguna decisión, que decidimos entre alternativas y la vida se compone de toma de decisiones permanentes. Cada vez que se está tomando decisiones hay algún proceso matemático implicado allí. Bien, en el día de hoy me voy a concentrar un poquitico en lo que es la formación en preescolar. Eh, ¿Con qué finalidad? Eh, si descubrimos qué es lo que ocurre con los niños, cómo están aprendiendo las matemáticas ellos, nos daremos cuenta de cómo lo estamos haciendo nosotros actualmente. Ya seamos jóvenes, la edad que usted tenga, 10, 12, 15 años, 20, 30, 50 años, no importa qué edad tenga, eh, usted en este momento puede comenzar a evocar aquellos años en que tenía usted 3, 4 años de edad, hasta 5 años de edad y se formaba en preescolar y se formaba quizás en su casa o se formaba en la escuela, en el colegio y, y allí comenzó a aprender algunas primeras cosas relacionadas con las matemáticas. Eh, Se dará cuenta que algunas de ellas quizás nunca las aprendió y si las aprendió no fue de la manera como más eficiente y más segura para que le quedara afianzado el conocimiento. Entonces a lo largo de esta presentación usted podrá percibir que hay cosas que no, de las cuales no es consciente y así las utilice. Entonces, eso es como cuando uno maneja un automóvil. Sabemos manejarlo, sabemos cómo echar hacia adelante, cómo frenar, cómo echar reversa, cómo hacer los cambios. Técnicamente sabemos hacer esas operaciones, pero realmente el conocimiento del proceso físico, el proceso electrónico, el proceso mecánico que tiene el automóvil, eso requiere otro tipo de conocimientos a los cuales
se requieren otros estudios y mayor profundización en lo mismo. Entonces sí podemos hacer las cosas mecánicamente sin ser conscientes de ello. Entonces lo que pretendo aquí en esta presentación es que ustedes se den cuenta una vez más que utilizan ciertas cosas y que de pronto no son conscientes de ellas y van a aprender a tomar mayor conciencia de las mismas y eso les permitirá después ustedes tomar sus propios procesos de aprendizaje y construir a partir de lo que ya son más conscientes de percibir. Bueno, en este acetato se presenta fundamentalmente todo lo que es la matemática, todo lo que ella implica y en cualquier nivel de pensamiento. Me refiero al pensamiento concreto, el abstracto y el formal, y me refiero al nivel de la matemática pura o la matemática aplicada, o me refiero al nivel profesional en el que usted se encuentre, en el nivel técnico o lo que sea. No importa su profesión o oficio, usted puede utilizar todos estos elementos de la matemática y los utiliza a diario. Y en este acetato se sintetiza todo lo que ocurre en las matemáticas. Bien, en color rojo ustedes pueden percibir 5 conceptos. Son los procesos de la matemática, son procesos del pensamiento matemático, son aquellos con los cuales nos hacemos competentes matemáticamente para hacer cosas. Y esos procesos son conceptos y procedimientos, la resolución de problemas, la comunicación, el razonamiento y la modelación. A ellos me voy a referir enseguida después de este acetato. Y esos son los procesos de pensamiento matemático. Y en color negro están numerados del 1 al 5. Son como los contenidos matemáticos, que también se pueden llamar pensamientos matemáticos, es decir, los contenidos de aprendizaje. Muchos de los contenidos se aprenden mecánicamente y otros sí se aprenden con algún sentido y con alguna utilidad para la profesión en la cual nos encontramos. El primero ya es el sentido del número y del conteo, ¿sí? A lo largo de mis presentaciones voy a referirme a todo esto que estoy hablando ahorita y voy a ir profundizando en cada uno de estos aspectos. Hoy solamente quiero que se queden con este acetato y con la idea de lo que ocurriría en preescolar al utilizar este acetato, todos los elementos de este acetato. Entonces, no se preocupen, vamos paso a paso y espero que sea de su agrado. El sentido del número y del conteo. Poco a poco iremos comprendiendo por qué el ser humano a lo largo de toda su existencia ha venido construyendo los números como una medida de abstracción de lo que pasa en la realidad. El ser humano siempre ha querido generalizar, comprender, relacionar unas cosas con otras, clasificar las cosas y por eso necesita encontrar algún sentido y posiblemente ese pensamiento que era concreto, que teníamos de infancia o que tenían nuestros antepasados se fue madurando, se fue hecho cada vez más complejo en la medida que el ser humano interactúa más con la naturaleza y con el mismo. Entonces es necesario cada vez lograr mayores abstracciones de lo mismo. Entonces el número ya es una abstracción, es una representación mental de lo que pasa en la realidad. ¿Y para qué? Para que el ser humano comprenda la realidad y la pueda manipular, la pueda manejar, la pueda entender, la pueda analizar y pueda crear nuevas cosas con esa realidad. El número va a ayudar a eso, ¿sí? a esas abstracciones. Y nosotros tenemos diferentes niveles de abstracción como seres humanos. Y algunos llegan a sus formaciones científicas altas, en cualquier profesión, llámese doctorado en medicina, doctorado en ciencia política, doctorado en ingeniería, en cualquier área en la cual se hacen doctorados, postdoctorados, se requieren mayores niveles de abstracción, mayores niveles de formalización del pensamiento y la ciencia ayuda a formalizar ese pensamiento, el desarrollo científico. Entonces todo eso tiene que ver con el sentido del número. Pero entonces
nosotros estamos en diferentes etapas, entonces algunos llegan a etapas de formación menos abstractas, ¿sí? Deciden no continuar profundizando en el conocimiento de la ciencia y de pronto se van por otros campos y se quedan en el campo de la técnica o en el campo de profesionalizante y hasta ahí llegan. Y así cada uno de nosotros decide hasta dónde quiere llegar en el conocimiento de la realidad. Entonces, por lo tanto, lo que quiero decir es que no importa en qué nivel de conocimiento se encuentre, el número siempre va a estar allí en cada uno de nosotros. Y va a ser más complejo comprensión del mismo en la medida que nos metemos a profundizar. Bueno, como vamos a hablar de preescolar, van a percibir que desde muy pequeños los niños y las niñas ya están dando algunos pasos para la abstracción de ese número. El segundo aspecto contenido de la matemática tiene que ver con las operaciones, los números y las relaciones que hay entre ellos. Es decir, básicamente me refiero, así recordando rápidamente, cómo se adiciona, cómo se sustrae, ¿sí? Cómo se repiten varias veces las cosas, qué relaciones tienen unas cosas con otras. Todo lo que ocurre en el universo tiene relación, está completamente relacionado. Y por eso la matemática ayuda a comprender el universo en cualquier etapa y cualquier campo de la vida, porque el ser humano necesita hacer relaciones de unas cosas con otras, hacer generalizaciones, hacer deducciones, hacer inducciones, y esas operaciones, esos números, esas diferentes propiedades que podemos aplicar a los números y diferentes operaciones que podemos hacer con ellos, nos van a ayudar muchísimo a encontrar relaciones entre unas cosas y otras, entre unos objetos y otros. Entonces de ahí la importancia de realizar una cantidad de operaciones en nuestras mentes para lograr algún tipo de decisiones o de comprensiones de la realidad. El tercer aspecto se llama álgebra. Bueno, puede llamar de muchas maneras. Yo por ahora lo escribo así como está en la formación en primaria y secundaria en diferentes partes del mundo, que la formación algebraica es fundamentalmente como reconocer que todo en el mundo cambia. Pocas cosas se van quedando quietas y se quedan quietas por un tiempo y después algún tipo de transformación van a recibir. Entonces el ser humano necesita comprender cualquier cambio, cualquier transformación que se dé. Y además de las transformaciones que se den, al clasificar unas cosas y otras en grupos, en subgrupos, en conjuntos y demás, y al operar entre esos conjuntos estamos hablando de álgebra. Es decir, en cualquier campo de formación que usted se encuentre, siempre habrá álgebra para tratar de explicar por qué algo cambió de un punto a otro, de un lugar a otro, de un comportamiento del ser humano a otro, de un comportamiento del ser animal a otro, de un comportamiento mineral a otro, de un comportamiento de la tierra a otro. Cualquier variación que exista en lo que nosotros estamos haciendo en el universo, que es de permanente cambio, cualquier variación de esa se puede explicar con la ayuda de la álgebra, y por eso todo ser humano, cuando explica algún cambio a su manera, está utilizando un procedimiento algebraico. Bueno, el siguiente contenido de aprendizaje de la matemática tiene que ver con la geometría, es decir, con la representación espacial de todo lo que puede pasar en el universo, llámese en el microuniverso o en el macrouniverso, llámese en lo más pequeñito, microscópico que se presente en el universo. Allí hay una cantidad de formas que se pueden percibir, y en los campos en la vida del trabajo, en la vida empresarial, en la vida científica, en la vida biológica, en la vida filosófica, en cualquiera de ellas siempre hay expresiones de representaciones físicas, y esas representaciones físicas se explican a través del desarrollo de la geometría. Todo esto físico, todo ese representamiento espacial,
todos estos aspectos se explican a través del campo de la geometría. Y el quinto aspecto continuo de la matemática tiene que ver con la medición y los datos. Y es como los desarrollos más recientes que hay de las matemáticas, que tienen que ver con lo que se llama la probabilidad, la teoría de probabilidades y la teoría de la estadística. Por eso se utiliza mucho en los estudios sociales, en las encuestas, para ver preferencias, gustos de los consumidores, estudios económicos, cualquier situación. Como todas varían, en general todo el universo está cambiando. También en esos cambios hay muchos niveles de predicción o de no predicción de lo mismo, y en la medida que logramos prever situaciones futuras, en esa medida podemos tomar mejores decisiones, y de ahí la importancia de tomar datos y hacer procesamientos con esos datos. Y por otro lado, medir. El ser humano tiene en su pensamiento algo que es una vida que es corta, que es muy corta, 80, 100 años de vida que tenga el ser humano. Es un periodo tan corto en la historia del universo que requiere en sí mismo ya momentos de medición. Entonces nuestras vidas tienen días de 24 horas, y entonces no importa qué ser humano exista, rico, pobre, ese ser humano necesita medir su tiempo, trabajar en función de su tiempo que lo está limitando, así como el espacio y el tiempo limitan al ser humano. Pues por esa razón se requieren también mediciones para utilizar lo mejor posible todo esto que es escaso. La economía estudia los objetos escasos, los medios, las cosas que son escasas y todo es escaso en la naturaleza, todo es escaso en el mundo, todo se agota, no hay nada infinito para toda la existencia, y eso requiere entonces mediciones para mejor utilizar la riqueza, por ejemplo, o para distribuirla lo mejor posible. Entonces, la persona en el campo del arte, en el campo de las ciencias, de la biología, de la química, de la física, y sus profesiones tengan que ver con técnicas, o tengan que ver con tecnologías y demás, todas ellas están contenidas en pensamientos matemáticos. Entonces, no importa el campo de actuación del ser humano, él en su cerebro va a tener que utilizar elementos de las matemáticas lo mejor que pueda. Bien, bueno, sin más preámbulos, voy a avanzar un poquitico más en cómo es que se dan todos estos procesos de la matemática y pensamientos o contenidos de la matemática. Bueno, aquí vemos que hay una de la misma gráfica, pero con una cantidad de letras. Unas letras mayúsculas que demuestran como unos conjuntos, unos campos, ¿sí? Unos grupos, ¿sí? Entonces, la letra A, por ejemplo, la letra A, entonces en esa circunferencia, ahí se observa que de pronto ahí tenemos el sentido del número y del conteo, que es un campo de un contenido de las matemáticas que hay que abordar. Entonces ahí se ve cómo ese sentido del número y del conteo se puede relacionar con los otros contenidos de las matemáticas. Entonces se separan los contenidos para efectos de comprenderlos e irlos estudiando, pero se integran a una sola realidad. Me refiero a que la realidad es compleja. La realidad, cada vez que nosotros, en este momento cuando estoy hablando, estoy aplicando diferentes habilidades y mi cerebro está trabajando de diferentes maneras en varios campos a la vez. Eso ocurre aquí con esto de las matemáticas, ¿sí? Aunque se aprenden rutinas una por una, o se analiza o se separa el conocimiento en diferentes campos o diferentes áreas o diferentes contenidos, de todas maneras unos interactúan con otros. En conclusión, ese A, ese sentido del número y del conteo, se articula con B, C, D y E. Es decir, el sentido del número no se da en el vacío, sino que también se da en relación con sus operaciones,
con los números podemos hacer operaciones, con los números podemos hacer generalizaciones, como es en el caso del álgebra, con los números podemos hacer representaciones geométricas y con los números podemos hacer mediciones y tomar datos. Entonces, ese conjunto A se está relacionando con B, C, D y E, que son los otros conjuntos. Todos los 5 se relacionan unos con otros. Entonces, lo que hay que ir conociendo o hay que ir siendo conscientes en la formación de nosotros y la formación de nuestros niños es de cuándo es que participa cada uno de esos contenidos y cómo lo está haciendo. Entonces ahorita lo voy a invitar a que vuelva a su preescolar y lo vamos a trabajar solamente en preescolar para darnos cuenta un poquitico más de qué es aquello que nosotros debimos haber aprendido y qué es lo que deben aprender y qué deben conocer nuestros niños y niñas, familiares o amigos que estén en esas edades hoy por hoy acerca de las matemáticas frente a esos 5 contenidos. Entonces cada una de esas letras, pues yo les dejo esta presentación, eso al final de la misma les dejo un link para que lo visiten y allí pueden bajar la presentación. Entonces se relacionan todos los 5. Entonces A, B, C, D y E son cada uno de los 5 contenidos de aprendizaje. Ya cuando vayan a mirar E, F, G, H, ¿sí? Entonces están mirando ustedes, por ejemplo, E, que es la región donde solamente se está relacionando, bueno, es medición y datos, pero digamos F se están relacionando A y B, es decir, solamente está mirando las relaciones que hay entre el número y las operaciones, ¿sí? Mientras que G está mirando las relaciones que hay entre B y C, es decir, G está mirando solamente las relaciones que hay entre operaciones con números y el álgebra, y así sucesivamente, hasta que llegue a R, y R es el que relaciona los 5 contenidos de la matemática, los 5 pensamientos, ¿sí? Entonces eso lo van a mirar poco a poco. Bueno, volvamos a mirar aquí. Vamos a trabajar ahora los procesos de la matemática. Entonces, les recuerdo, los procesos de matemática son los conceptos y los procedimientos, la resolución de problemas, la comunicación, el razonamiento y la modelación. Entonces, cuando decimos conceptos de matemáticas, entonces aquí elaboré un mapa conceptual, dije, bueno, pero sí, conceptos de matemáticas, ¿cómo lo explico? ¿Qué hay que desarrollar los conceptos de matemáticas? Pues primero hay que tener claro qué es un concepto, ¿sí? Y pues el tiempo es muy breve, pues los invito a consultar en internet pues, el significado de un concepto y van a encontrar algo similar a esto. Yo tomo lo siguiente para efectos de mi presentación, que un concepto es básicamente una construcción mental. ¿Para qué? Para percibir con símbolos el mundo que nos rodea. Para eso se utilizan los conceptos. Entonces, cuando una persona tiene un concepto de algo, lo que está haciendo es una representación mental de ese algo, de esa situación, de eso que pasa, de eso que ve, de eso que escucha, de eso que huele, de eso que observa, ¿sí? Y crea unos símbolos, unas representaciones mentales de eso que está pasando allí y hace algunas argumentaciones, algunas elaboraciones mentales de la misma y dice, así es el mundo. Cada vez que un ser humano tiene una experiencia, entonces el concepto dice concepto para comprender experiencias. Concepto para comprender experiencias, porque el ser humano todos los días está recibiendo en cada momento alguna experiencia nueva. Y esa experiencia que está llegando, él tiene que conceptualizarla. Y conceptualizarla es tratar de que en su cerebro haga alguna construcción mental de lo que está pasando. ¿Cómo lo hace el cerebro? Entonces, el concepto se integra en clases o categorías. Entonces, se crean cubículos, se crean archivos en el cerebro y cada uno de los archivos entonces lo vamos clasificando y ahí comenzamos a hacer generalizaciones o a clasificar los diferentes archivos, como que clasifica en un computador
de acuerdo con diferentes temas o los diferentes tipos de canciones que yo quiera guardar o los diferentes tipos de archivos de acuerdo con los temas que yo quiera aprender, los voy clasificando, porque eso me ayuda a organizar la información, a memorizarla por un lado y después a utilizarla cuando lo necesito. Entonces, el ser humano necesita generalizar, necesita clasificar, necesita clasificar las cosas. Y la matemática ayuda a todo esto. Ahorita que se darán cuenta cómo clasifican los niños, cómo generalizan cosas, cómo hacen sus hipótesis, cómo clasifican propiedades de las cosas y sacan semejanzas, sacan diferencias. Es decir, todo el tiempo la matemática está conceptualizando, ¿sí? La memoria pues va guardando en corto plazo algunas cosas que son esas experiencias que está teniendo allí, y en mediano y largo plazo ella las va acomodando con nuevas experiencias, les va dando nuevos significados a las cosas, va haciendo reconceptualizaciones, las acomoda y con nuevas experiencias va generando nuevos conocimientos. Entonces todo eso es como la conceptualización, y esa conceptualización se expresa a través del lenguaje, bien sea el oral, el escrito, el lenguaje de señas. El ser humano necesita comunicar, como expreso ahí acá abajo, el lenguaje es comunicable, social, pública, culturalmente. Entonces estamos aprendiendo de la vida para conocernos a nosotros mismos, para conocer mejor a los otros, relacionarnos con los demás, hacer una vida mucho más agradable, mucho más linda, ¿sí? Pero si no hay una relación, no hay una comunicación entre las personas, pues difícilmente se puede lograr tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Eso era la conceptualización en la matemática, el primer proceso de la matemática. Ahora veamos otro proceso de pensamiento matemático, se llama resolución de problemas, ¿sí? El ser humano necesita hacer algo con toda la información que le llega, y ese algo muy probablemente necesita ser productivo, ¿sí? Como decía en el ejemplo de manejar un automóvil, manejar una maquinaria, ¿sí? Uno debe ser productivo en lo que aprendió de cómo manejar el automóvil, ¿sí? Y se va volviendo cada vez más diestro en hacer esa reversa, en hacer el cambio, en tomar la velocidad, en mirar quién viene al lado izquierdo, quién viene al lado derecho. Es decir, los diferentes sentidos, en la medida que tiene mayor conocimiento, resuelven mejor el problema de la manejada. Entonces, así la matemática le va a ayudar al ser humano a que resuelva con mayor eficiencia, con mayor productividad, los problemas que se presentan utilizando mejor el conocimiento. Entonces, el objetivo de la matemática en ese proceso de pensamiento de la resolución del problema es que resuelva problemas de la vida diaria, básicamente, problemas de la sociedad, del trabajo, de nuestro diario vivir. Entonces, las matemáticas se pueden dar sin pensar en problemas de la vida diaria, y en efecto los que están interesados en la formación matemática se forman en matemáticamente, y quizás mucha parte del tiempo desarrollan conceptos, habilidades, desarrollan teorías matemáticas sin pensar exactamente en la realidad, pero finalmente aterrizan en la realidad, aterrizan en un problema de la vida diaria. Pero digamos que el ser humano por naturaleza pues, resuelve los problemas más cotidianos, los más inmediatos, con la ayuda de las matemáticas. Bueno, entonces el proceso matemático lo que va a ayudar es a que mire a ver qué herramientas va a utilizar, cómo las va a utilizar cada vez que se presenta una situación, ¿sí? Y hay herramientas que nos pueden ayudar a resolver los problemas más rápidamente que otras, ¿sí? Como hoy en día las tecnologías aparentemente resuelven los problemas más rápidamente que otros que se presentan, pero hay que saberlo utilizar, ¿sí? Entonces hay que saber seleccionar cuándo la utilizo y cuándo no la utilizo, y esa decisión pues la toma cada ser humano. Entonces hay que ser estratégicos, y la formación matemática le ayuda a uno a ser estratégico y decidir cuál es la mejor opción. Bueno, con ayuda de la matemática
se pueden interpretar resultados en el contexto de la situación. Es decir, siempre que se hable de un problema matemático, se puede hablar desde el puro contexto de las puras matemáticas, pero también puede ser en contextos de aplicación de nuestros trabajos, de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos haciendo en aquel momento. Entonces, hay que interpretar los resultados que se presentan de la matemática, y eso ayuda. El proceso de pensamiento matemático de resolución de problemas ayuda a la interpretación. Y bueno, algo muy importante en la formación matemática es identificar cantidades importantes en una situación práctica y mostrar qué relaciones hay entre las cosas. Es decir, siempre que tomamos decisiones hay que aprender a definir qué es lo relevante y qué es lo irrelevante para poder tomar decisiones frente a la situación. Porque el tiempo es una limitación, como decíamos nosotros, y las capacidades y otros factores hacen que esas cantidades sean importantes o no importantes. Otro proceso de las matemáticas, de la comunicación de las operaciones. Hay dos procesos, pero los he presentado en uno porque he visto pues, este tipo de articulación en varias presentaciones de formación matemática que hay internacionales. Y bueno, básicamente lo que el ser humano hace permanentemente es razonar frente a una realidad. ¿Razonar qué es? Pues argumentar. Argumentar por qué voy por la vía A, por la vía B, por la vía C, ¿cierto? Y cuando yo miro esos diferentes razonamientos, y usted lo haga cada vez que va a tomar decisiones, usted mira siempre 2, 3, 4 opciones hasta donde tenga la capacidad y el tiempo para hacerlo, y esas diferentes opciones que tiene, usted toma la que mejor le conviene. Y eso básicamente es como la argumentación, ¿cierto? Y explicar causas y efectos pues tiene mucho que ver con ello también. Permanentemente estamos mirando quién hizo tal cosa, quién le respondió de tal manera, cuál fue la causa, cuál fue el efecto, y al comprender todo ese entramado de causas y efectos, pues en esa medida logramos algunos razonamientos, y cada uno de nosotros tiene un razonamiento frente a lo que puede estar pasando. Cada ser humano hace interpretaciones distintas, como decía anteriormente, la solución de problemas ayuda a que cada uno interprete hoy y resolver problemas, pero hay diferentes formas de resolver los problemas, y para algunos pueden ser soluciones y para otros pueden ser no soluciones al problema, y ahí es donde viene la necesidad de las matemáticas de aportar al proceso de razonamiento, construir cadenas de razonamiento, justificar los razonamientos que cada uno de nosotros tenga, hacer cadenas para que esas conjeturas que nosotros teníamos, esas pequeñas ideas de lo que pensamos que era la realidad, cada vez tenga mayor argumentación, mirar los comentarios de los demás y debatir con ellos, y mirar pues si hay diferencias de opinión, quizás pues permanezca la misma diferencia de opinión, pero de pronto o logremos convencernos de lo que dicen nuestros amigos, nuestros compañeros, o al contrario logremos que nosotros los convenzamos a ellos de nuestras argumentaciones. No importa quién convenza a quién, sino es el hecho de que el razonamiento ayude a buscar como una verdad una verdad compartida frente a esa realidad. Bueno, entonces puede haber razonamientos correctos, puede haber errores, y las personas pues necesitan ser cada vez más conscientes de cuáles son los errores que cometemos. Somos seres humanos, permanentemente cometemos errores, programamos también maquinarias y programamos objetos con errores, y es bueno y es necesario saber dónde están los errores para corregirlos, para buscar mejores herramientas, mejores razonamientos, mejores decisiones, y no cometerlos nuevamente. Bien. El quinto proceso de la matemática se llama modelación. Fundamentalmente lo que se quiere aquí es que a través de un modelo mental, ¿sí?, esos escenarios que digo que son de la realidad, que la realidad es muy compleja, cada vez que se ocurre una situación
siempre hay diferentes puntos de vista de lo que está pasando dependiendo de la formación que cada uno de nosotros tenga y de nuestras interpretaciones de la realidad, y los modelos matemáticos ayudan a interpretar y resolver esos problemas. Entonces, fundamentalmente, pues con la modelación también ayudamos a resolver problemas, a interpretar lo que está pasando, a identificar lo que es importante y lo que no, construir cadenas de razonamiento, analizar si un modelo es adecuado, construir otros y pues finalmente identificar, analizar y sintetizar fuentes relevantes para resolver problemas. Es decir, cuando uno modela en matemáticas lo que hace es darle una forma de representación con alguna simbología muy especial de la matemática, con su propio lenguaje de la matemática frente a lo que está pasando en la realidad, y si ese modelo ayuda a generalizar todo lo que puede estar pasando frente a alguna situación, pues entonces el modelo va a ser pues cada vez un mejor modelo. Entonces pues los altos, los que tienen alta formación en matemáticas son los que crean esos modelos, y los demás pues básicamente lo que hacemos es utilizarlos. Pero bueno, de todas formas el ser humano hace modelación en su nivel de pensamiento que tenga, en su nivel de desarrollo, de acuerdo con su experiencia, hace modelaciones. Pueda que las modelaciones no sean es decir, no sean algo novedoso para la humanidad, pero para esa persona sí lo es. Entonces, cualquier cosa que el ser humano construya para él mismo, que descubra que el agua a 100 grados quema, no interesa. Desde que él lo descubra por sí mismo y descubra el modelo para darse cuenta de ese proceso de cuando hierve el agua, pues está haciendo modelación. Bien. Bueno, entonces vamos a los contenidos de la matemática que se trabajan en preescolar. ¿Sí? Y como decía al comienzo, esos 5 contenidos de la matemática se trabajan durante toda la vida. Toda la vida. Entonces este es un momento muy bonito porque usted va a comenzar a reconocer qué es lo que los niños y las niñas hacen. Por eso se trata de un diagnóstico rápido de qué es lo que va a ocurrir el día de hoy. Vamos a hablar de preescolar, pero en las otras presentaciones vamos a trabajar de aquí en adelante los otros niveles de posgrado que debe tener un niño, una niña. Entonces dice ahí contar hasta 20. Lo dice rápidamente, contar hasta 20 y que se memorizan unos números, pero realmente ese proceso de trabajar con números en niños de preescolar requiere un nivel de pensamiento que ellos no van a comprender sino más adelante. Años después van a comprender qué es lo que están memorizando. Entonces los niños y las niñas van a contar, pero no les vamos a corregir porque señalen 3 objetos y entonces dice que hay 2, que hay 5, que hay 7. No es necesario corregirles a decir cuántos objetos hay en cada parte. Lo que necesitamos es que ellos comiencen a darse cuenta que hay o muchos objetos o hay pocos objetos, que trabajen solamente con cosas concretas, porque el pensamiento de los niños todavía no ha llegado a su máximo nivel. Entonces los niños todavía tienen un pensamiento muy concreto y si no ven las cosas no las comprenden, entonces sus mentes, sus representaciones mentales todavía no pueden llegar a abstraer y a tener figuras mentales de lo que puede estar pasando en la realidad. Entonces ellos trabajan la realidad con fundamento en lo que ven, en lo que tocan, en lo que sienten, en lo que huelen con sus 5 sentidos. Eso es lo que ellos tienen como realidad. Entonces los números, aprenden los números del 1 al 3, del 1 al 5, luego del 1 al 10, y se van a gastar un año en ese proceso hasta que lleguen a contar hasta el número 20. Se van a memorizar números, pero difícilmente van a comprender el significado del número. Pero sí van a relacionar objetos con números. Entonces, ellos aprenden, como decimos aquí, aprendiendo a manejar una máquina sin saber uno qué hay detrás de ella, como este computador. No sé qué programación hay detrás de ese computador, pero yo lo utilizo.
Así pasa con los niños. Usamos nosotros los computadores, ellos utilizan los objetos y se aprenden de memoria cuando hay un objeto, cuando hay dos, cuando hay tres, y así hasta que lleguen hasta cuando hay el 20. Entonces ahí se ve en la figura, pues hay tres representaciones, dice pues que cuántos hay. Y en el recuadro el niño y la niña deben llenar cuántos hay. Bueno, pues necesitamos que los niños y las niñas, en cuanto a lo que tiene que ver con la numeración y el conteo, ellos aprendan a contar hasta 20, que aprendan a identificar cantidades hasta 3 sin necesidad de contar 1, 2, 3. No, no es necesario. Entonces ya en un grupito de 3, en un grupito de 2, o en una sola cosita, y ya dicen, este es el 1, este es el 2, este es el 3, y ya van relacionando el número con la cantidad de objetos que ven. Bueno, comprender el último número sin contarlos todos, dice ahí. Pues los niños y las niñas pues al comienzo van a contar 1, 2, 3, y cuando llegan a contar hasta 20, ellos lo dicen 19 y 1, 20, que tienen que contar desde el 1 hasta el 20. No va a ser fácil al comienzo que el niño cuente desde el 11, desde el 12, desde el 13 hasta el 20, sino que tiene que empezar otra vez desde el número 1 hasta el número 20. Entonces, en preescolar, ellos sí pueden llegar hasta 3 y decir hay 3, y hasta ahí nomás. ¿Sí? Bueno, eso no es tan exacto, que tiene que ser hasta 3, sino que puede ser más o menos en la medida que cada niño tenga su desarrollo mental, va llegando a números más, números menos. Pero eso es como lo que se ha percibido en el estudio, que hasta donde llegan los niños sin necesidad de contar el último número. Entonces, comprender el último número sin contarlos todos. Identificar si es más, menos o igual. Entonces, un grupo de objetos concretos, el niño y la niña van a comenzar a darse cuenta cuando hay más objetos en un lado, cuando en el otro, cuando hay una cantidad de objetos que en otro. Entonces, eso es básicamente el sentido del número y el conteo preescolar. Entonces aquí lo que hago una crítica es a la formación que tuvimos nosotros, de pronto los mayores de 40, 50 años de edad, quizás nos quedamos en esta memorización y no encontramos un sentido del número, y nos tardamos mucho más años en tratar de lograr ese sentido del número, que es lo que se hace hoy en día. Bueno, aquí los niños cuentan, vamos a hablar del segundo contenido de aprendizaje de operaciones con números y relaciones. ¿Sí? Los niños cuentan para resolver problemas de adición y sustracción. ¿Sí? Utilizan el conteo, pero ya están hablando de hacer operaciones que nosotros conocemos como sumas y restas, que nosotros memorizamos muchas veces diciendo cuánto es 5 más 8, y lo memorizábamos y nunca los entendíamos. Aquí los niños de preescolar hoy en día ya entienden realmente la suma y la resta, como que adiciono objetos a una parte, a un conjunto, a un grupo, le adiciono objetos o le saco objetos, les traigo, hago una sustracción de objetos. Entonces, retirar objetos es restar, y agregar o adicionar objetos es sumar. Entonces, esos conceptos de suma y de resta con objetos concretos ayudan a los niños a comprender cuando estamos hablando de suma, cuando estamos hablando de resta. Entonces ahí se ven ejemplos de restas, que básicamente es que muestran un conjunto de objetos. Entonces hay dos objetos, y saca uno del conjunto, entonces ¿cuánto le queda? Bueno, este asunto de la álgebra, la experiencia que he tenido con personas con las que he hablado, que no les gustan las matemáticas, dicen a mí no me hablen de álgebra. Y normalmente las personas mayores de 30, 40 años de edad, aprendimos álgebra como de memoria.
y eso era en aquella época, tercero de bachillerato, octavo grado, y era aprenderse unos casos que llamaban de factorización y eso le entendíamos que eso era álgebra. Entonces, nunca entendimos para qué era eso y por eso se tornó como algo muy aburrido para muchas personas. Pero si los niños y las niñas hoy en día agrupan objetos, los clasifican por atributos, por colores, por tamaño o por forma, están teniendo sus primeros pasos de desarrollo del pensamiento algebraico. Y ahí es donde los invito a todos ustedes a recordar, ¿cierto? Y a pensar en la bendita álgebra y a reconocer que álgebra es algo natural, que es bonito, que es necesario. ¿Sí? Necesario es que agrupemos las cosas por colores, por tamaños, por formas. Y cuando uno hace generalizaciones, entonces está haciendo álgebra, está ayudando a resolver problemas muy particulares, pero con alguna fórmula, ahí sí, con alguna ayuda de un proceso matemático y con alguna ayuda de un pensamiento matemático para generalizar atributos de las cosas. Y eso pues nos ayuda a comprender mejor el mundo en la medida que logremos identificar qué es aquello que es común a muchas cosas. Cuando uno busca lo común de algo, está buscando muchas veces patrones. ¿Qué cosas son parecidas? ¿Qué cosas son patrones? Bien. El color, el tamaño o la forma son características, son propiedades de los objetos. Cada una de esas propiedades pues, varía. ¿Sí? Y varía dependiendo qué es lo que queramos hacerle al objeto, qué queramos estudiarle al objeto. Entonces el color, llámese, ahí se ven colores azules, rojos, amarillos, verdes. ¿Sí? El color hace que nosotros podamos aprender muchas cosas nuevas cada día, dependiendo la necesidad que tengamos de clasificación de las mismas. Entonces al niño o a la niña se le dice que observe esas figuras, ¿cierto? Y que diga cómo han sido clasificadas, si fueron clasificadas por forma, por color o por tamaño. ¿Sí? Entonces ahí se ve que hay rojas, el grupo de las azules, el grupo de las amarillas, entonces ven que fueron clasificadas por colores. ¿Sí? Y para algún tipo de necesidad es que las agrupamos por colores. Para el niño o la niña se agruparon por colores para jugar con ellos y ellos aprenden es jugando. No necesitan darle argumentaciones muy fuertes a las cosas de por qué sí un color o por qué por otro, o por qué por la forma o por qué por el tamaño. Pero nosotros ya adultos sí le damos algún significado más de mayor profundidad, por qué sí vamos a clasificar, o los vamos a clasificar por colores, o por qué vamos a clasificar por tamaños, o por qué por formas, dependiendo de la necesidad que uno tenga en ese momento de la vida. ¿Sí? Entonces, para los niños es un juego y para nosotros pues también puede ser un juego, pero también puede resolver problemas de la vida diaria. ¿Sí? Pues si usted tiene negocios, ¿sí? Y sus clientes utilizan objetos de diferentes colores, usted no va a estar comprando siempre objetos color rojo. Usted tendrá que hacer un seguimiento y ver cuáles tienen más salida. Si los productos que tienen color rojo, los que tienen amarillo. Y después va a combinar con otro problema que es que tienen tal forma, o que tienen o forma de circunferencia, o forma de cuadrado, o forma de esfera, o forma de cubo. Entonces hay otra variable que afecta allí. Y luego va a ser el problema del material con que está hecho el objeto. Entonces ahí hay otra variable. Entonces todo esto que estoy mencionando nosotros, para nosotros los adultos ya son variables de los objetos. Entonces, ya analizaremos nuestros clientes, cuáles son las preferencias, cuáles son los gustos que ellos tienen, porque escogen de un material liso o porque escogen un material que es duro o porque escogen un material que es suave, cuál se vende más, cuál se vende menos y por qué. Entonces ya nuestra vida ya es más compleja, pero todo tiene que ver con variables,
todo tiene que ver con álgebra, ¿sí? Álgebra tiene que ver con variables, muchísimo, y todo eso que varía lo vamos matematizando, eh, y de ahí el éxito de los negocios. Entonces, se podría decir que el que tiene éxito en los negocios tiene que utilizar mucho el álgebra para saber eh, cómo organizar la información y cómo ir determinando qué productos son los que debe conseguir y por qué situación. Bueno, entonces, continuando con esto de álgebra, los niños y las niñas reconocen patrones, reconocen regularidades, cosas que están en los objetos que son comunes, ¿sí? Como decíamos ahí, que son por el color, por el tamaño, por la forma. Hasta ahora con ellos es así, ¿sí? Entonces ahí se ve, trabajan círculos, cuadrados, pentágonos. Entonces hay formas, construcciones que son geométricas, ¿sí? Y esas formas generan unas, ahí se muestran unas series de colores y figuras geométricas. Pues esas formas, ahora para los niños y las niñas de preescolar, pues se mantienen, pero siguen una secuencia de izquierda a derecha, donde se observa, por ejemplo, los círculos que va cambiando naranja, azul. Entonces le dice el niño y a la niña, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué? Porque hay una rutina, hay unos elementos que parece que le están diciendo a uno que lo que pasa de aquí en adelante va a ser así, ¿sí? Entonces los niños ya están haciendo conjeturas, están formulando sus hipótesis desde que están en preescolar, están mirando qué es lo que ocurre más después, qué es lo que va a pasar con base en lo que viene, en esas secuencias que vienen allí. Es decir, la vida misma tiene una cantidad de secuencias que el ser humano tiene que ir descubriendo, y en la medida que las va descubriendo, pues puede prever mejor qué va a hacer, ¿sí? Entonces, eso es propio de la vida diaria, ¿sí? Bueno, ya sabemos que un semáforo pasa de rojo, pasa amarillo y pasa verde, y luego otra vez pasará otra vez rojo, amarillo y verde, y así sucesivamente. Entonces ya conociendo esa secuencia, uno ya sabe cuándo debe pasar la calle y qué le falta a uno para que pueda cruzar la calle. Entonces, ese poder de predecir qué es lo que va a pasar, pues se ayuda con la formación algebraica. Bueno, en la vida es necesario medir. No quiere decir que todo tenga que estar medido en todo momento, pero todo sí se puede medir, todo es susceptible de medición. Los aparatos de medición, que son los instrumentos que se utilizan, pues cada vez son más perfectos, cada vez son más precisos, y aún falta mucho por recorrer para que aprendamos mucho sobre medición. Entonces se van a dar cuenta que toda la historia de la humanidad se han hecho mediciones y se han tomado decisiones con esas mediciones. Hay repartos de tierra, repartos de alimentos, repartos de tareas, todo eso con mediciones. Entonces es necesario que los niños y las niñas aprendan a medir cosas, ¿sí? Ellos tienen que tener una noción de cuánto es mucho y cuánto es poco, pero ya con más precisión. Ellos ya tienen ideas de muchos y de pocos, y así debe ser. Y están en preescolar, y cada nuevo año de formación van a ser más precisos en esas mediciones, de tal manera que les va a ayudar a tomar mejor sus decisiones y a comprender mejor el mundo. Entonces van a poder describir y comparar la longitud entre los objetos, ¿sí? La talla entre los niños, cuál es más alto, cuál es más bajito, cuál pesa más, cuál pesa menos, y ahí se ven los dibujitos, por ejemplo, qué capacidad tienen los objetos para que se echen determinado líquido. Está la balanza para pesar, y ellos van descubriendo que hay cosas que pesan más que otras, cosas que miden más que otras, o más largas que otras, más cortas, más livianas, más pesadas. Y todo eso pues nos ayuda a utilizarlo durante toda la vida. Y bueno, la vida no nos alcanza,
todavía no sabemos medir muchas cosas que ocurren, ¿no? ¿Qué tan blando es un objeto? ¿Qué tan duro es? ¿Qué tan consistente? No es tan fácil de medir. ¿Sí? ¿Qué instrumento hace que mida eso? No es tan sencillo. ¿Sí? Y en el nivel de la química, cuánto pesa un átomo de hidrógeno, pues no es tan sencillo como medir aquí con un metro en el caso de los niños. Entonces, en la medida que vamos pues, creciendo, vamos a seguir haciendo mediciones, vamos a seguir tomando datos y haciendo estadística con ellos y bueno, creciendo en todos esos procesos. Entonces, miren cómo dentro de la formación de los niños está todo lo que toda la vida seguiremos trabajando. Toda la vida seguiremos contando, seguiremos midiendo, seguiremos haciendo operaciones, seguiremos mirando, en este caso, la geometría, cómo son las cosas, qué formas tienen, cómo pueden cambiar sus formas. En el caso de los niños y las niñas, ellos hacen relaciones espaciales, utilizan un lenguaje que ahí les muestro, que es un lenguaje que empiezan ellos a aplicar, eh, diciendo que en qué objeto está, dónde está, si está sobre, si está bajo, si está arriba, si está abajo, si está dentro, si está afuera, si está encima, si está debajo, si está a un lado, está al otro, si un objeto está entre otros, si está enfrente de, o está detrás de, o está cerca de. Entonces son expresiones propias del lenguaje, ¿sí? Que eso después se puede hacer su propia lenguaje matemático de eso que estaba ahí en el lenguaje, es decir, la lengua de la comunicación entre las personas en el lenguaje. Entonces, estos son los términos que utilizan los niños y las niñas. Ahí se puede ver un dibujo. Ahí dice que el hombre imán vive en el arco iris. Utilizó su en para decir dónde está. Y pueda que haya sido bajo el arco iris, pueda que haya sido dentro del arco iris. Hay que mirar. ¿Sí? Él está en el arco iris, está allá en el arco iris. Y al lado derecho lo que aparece son pues una habitación normal de un niño o una niña, el cual tiene una cantidad de objetos. Y con los objetos ustedes pueden jugar con sus niños y niñas, o simplemente observar cómo ellos comienzan a familiarizarse con ese lenguaje. Y bueno, qué importante que es saber si algo está dentro o está afuera, ¿sí? Desde esa edad, para cuando estemos adultos, aún nos estamos preguntando si nosotros estamos dentro o fuera de algo, que son preguntas filosóficas muchas veces difíciles de responder. Si nosotros estamos dentro de o fuera de, sigue siendo algo muy complicado. Pero digamos que en lo concreto, pues es sencillo. Sencillo saber si algo está dentro, está afuera, está sobre o está abajo. Es increíble, pero toda esta ubicación espacial muchas veces no se aprende, no se reconoce bien desde nuestros primeros años y llegamos a adultos y cometemos muchos errores y no sabemos si algo está abajo o está abajo, o está debajo, o está detrás, o está enfrente. Entonces, esto es un momento que sirve para hacer introspección acerca de lo que nosotros debemos haber aprendido, que quizás al día de hoy no lo hemos logrado aprender. Entonces, por eso la invitación a que recapacitemos sobre todos estos términos y miremos si los comprendemos bien y pues qué tenemos que hacer para comprenderlo en tal caso de que no se haya hecho. O sea, si tenemos debilidades de nuestra preescolar o de nuestra primaria, pues rápidamente ahora con toda nuestra capacidad ya adulta que tenemos de comprender las cosas, pues podemos hacer un reestudio, un reaprendizaje o un desaprendizaje de cosas que teníamos mal
mal comprendidas y dejarlas ahora así como cosas que se aprenden bien y que se van a utilizar bien de aquí en adelante y que la vamos a aprender con los niños y las niñas, como el caso de utilizar el lenguaje y decir que algo es un cuadro cuando realmente no es un cuadro, es un cuadrado, ¿sí? Cosas de ese estilo. Bueno, bien, ahí en la figura se ven, sobre todo en el centro, un niño y una niña explorando, en este caso, pueden explorar muchos objetos, ¿sí? En el caso preescolar, pues ya aprende que es un cuadrado, que es un círculo, una esfera, una pirámide, un cubo, es decir, todos los objetos que se quieran imaginar, ellos ya los pueden observar. Sí, pueda que en matemáticas hay algunas limitaciones a qué tipo de objetos hay que trabajar, pero de todas maneras la cantidad es suficientemente grande para que un niño y una niña aprenda. ¿Sí? Y lo bonito de esta parte es que aprende a comparar, porque son diferentes las caras, ¿sí? Los colores, ¿cierto? Porque son diferentes las formas, ¿sí? O qué es lo que está diferente en una forma y otra. Y, y esa representación visual, que es una forma de aprender y de conocer el mundo a través de los ojos, a través de las miradas que tengamos, le va a ayudar a fortalecer el aprendizaje futuro, en la medida que aprende a agudizar su forma de observar las cosas. Bien. Entonces con la geometría pues podemos comprender el universo y podemos comprender por qué la Tierra, por qué la gravedad, por qué el Sol, por qué la Luna no se cae. Preguntas que son muy complejas que nos hacen los niños y las niñas, que nosotros mismos tampoco sabemos resolver, pues son una invitación para que retomemos otra vez esa geometría y sigamos en ese proceso de aprendizaje y conocimiento del mundo. Bueno, esos son los 5 conceptos que hay que trabajar, los 5 contenidos de la matemática, que a través de conceptos y a través de los procesos matemáticos de argumentación, de modelación, eh, podemos utilizar de aquí en adelante. Bueno, lo prometido, ustedes pueden ingresar a mi página diegoferreira68.wix.com, las prácticas educativas, y allí pueden encontrar material y las presentaciones que vienen de aquí en adelante. Entonces, hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.